El Ministerio Apostólico Rema Internacional presenta hoy su programa Didascalia con el reverendo Fernando García Sotomayor, proclamando las buenas nuevas del Señor para tu vida. Didascalia con el mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Didascalia, un querigma de Dios para que oiga el que tiene oídos para oír. Didascalia, con el dabar del Eterno a las naciones. Didascalia, con el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Bienvenidos. El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. La genética de Dios es el título de la disertación en el día de hoy. La genética de Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 5 y el versículo 17. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Voy a leer la versión Reina y Valera del año 1960. A su letra dice así: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Dios nos bendiga por esta preciosa y poderosa palabra. Yo estoy convencido de algo. No hay milagro más grande que el milagro de la salvación del alma. Esto es más grande, más glorioso que cualquier sanidad de una enfermedad terminal, llámese cáncer, sida, ébola o cualquier otra de estas enfermedades malignas que está matando a la humanidad. Creo que el milagro de la salvación es lo más grande que un ser humano puede experimentar. Lo que las escrituras llaman el nuevo nacimiento o renacimiento o resurrección espiritual, igual a nacer de nuevo, nacer de arriba, la regeneración, etcétera. Son muchas formas de llamar a este glorioso milagro. La pregunta para usted que me está escuchando es si usted ya lo experimentó. ¿Usted ya nació de nuevo? ¿Usted ha sido renacido de arriba? ¿Usted ha experimentado el milagro de la regeneración? ¿Usted ha resucitado ya espiritual muerte, de la muerte espiritual, ya resucitó? Es importante que usted pueda decir sí a esta pregunta. Ni resucitar a un muerto, ni sanar a un enfermo terminal, ni nada se iguala al milagro de cambiar una vida. Porque es como dice el apóstol: si una persona ha nacido en Cristo, está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es un cambio de naturaleza, es un cambio sobrenatural lo que esta persona experimenta. Ella no experimenta una reforma externa, una reforma religiosa o algo por el estilo. Lo que ella ha experimentado es un milagro de Dios, es el nuevo nacimiento, es la resurrección espiritual, ha recibido la vida eterna de parte del Señor. En una era donde la genética está de moda, es interesante cómo funciona también la genética de Dios. Estamos hablando en el siglo de la genética, si se quiere. Hace poco se descubrió el mapa genético del ser humano, el llamado genoma.
el llamado también libro de la vida. Así es que hoy se habla mucho acerca de esto y los avances que puede traer esta ciencia al campo de la medicina y la fabricación de alimentos y de drogas que permitan la sanidad para enfermedades que antes no tenían una cura. Todo esto son expectativas que está generando el descubrimiento del mapa genético, el genoma humano. La genética celestial produce hijos espirituales para la familia de Dios. Veamos tres aspectos que involucran el milagro del nuevo nacimiento. El primero de ellos, cuando se da el nuevo nacimiento, ocurre una nueva creación. Una nueva creación. Esta creación es espiritual, no natural o física. San Juan dice que todos aquellos que creen en el Hijo de Dios, capítulo 1, versos 12 y 13, todos aquellos que confiesan su nombre, son nacidos de nuevo, son llamados hijos de Dios, tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, estos hijos de Dios no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad humana, sino de Dios. Cuando hablamos de los hijos de Dios, mi amigo, es importante que usted entienda que todo ser humano no es hijo de Dios en este sentido. Todos somos creación de Dios, todos somos criaturas de Dios, incluyendo a los ángeles. Pero déjeme decirle, cuando se habla de ser un hijo de Dios, se está hablando de la experiencia que alguien ha vivido naciendo de nuevo para Dios y por Dios, por el poder de Dios. No es el nuevo nacimiento espiritual, el nacimiento natural. No, no lo es. Es diferente. Y todos aquellos que han nacido naturalmente de su padre, de su madre, pero no han experimentado el nuevo nacimiento espiritual, son criaturas de Dios, mas no hijos de Dios. Ahora déjeme decirle, esto pueda que suene jactancioso. Alguno puede pensar que esto es un capricho, que es jactancia u orgullo de ese pastor evangélico que está predicando allí, pero no. Déjeme decirle, mi hermano, mi amigo, que esto es una verdad escritural. Esta es una verdad de la palabra de Dios. No es un capricho, no es jactancia, no es orgullo. Es la Biblia la que dice que los que son nacidos de Dios son engendrados por Dios, no de voluntad humana, ni de voluntad de varón, ni de sangre, ni de carne, sino que son engendrados por Dios. Por eso la pregunta del principio era esta: si usted ya experimentó este milagro, porque si usted no lo ha experimentado, usted no es hijo de Dios. Aunque tenga una religión, aunque usted diga que cree en Dios, que Dios está con usted, aunque usted diga que en su casa son católicos, apostólicos, y que sus abuelos, sus ancestros y usted y toda su familia son católicos y morirán católicos, el catolicismo, ni ninguna religión, llámese como se llame, es garantía para que usted haya experimentado el milagro del nuevo nacimiento. Esto es un asunto que es personal. Esto no depende de que tú abraces o rechaces una religión. Es un asunto personal. La nueva creación implica restaurar la imagen de Jesucristo en nosotros. Cuando usted nació muerto espiritualmente. En otras palabras, le explico de una manera natural y sencilla. Usted nació en pecado, usted nació en condenación, usted nace muerto espiritualmente. Usted nace no con la imagen del Dios de los cielos, usted nace con la imagen del Dios de este siglo, del Dios de este mundo que se llama Satanás. En otras palabras, hasta que usted no decida en su corazón aceptar a Jesucristo, convertirse a Él, hacer uso de su razón, su libre albedrío, hacer uso
de esa capacidad preciosa de discernir moralmente entre el bien y el mal. Hasta que usted no tome esa decisión, usted es un hijo del diablo. Así como lo escucha, con dolor se lo tengo que decir. Usted es un hijo del diablo si usted no ha nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de Dios. Si usted no ha pedido al Señor que transforme la imagen de su Hijo Jesucristo en su corazón, porque usted nació con la imagen de Satanás, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Esta nueva creación es producto del poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Por eso es importante que usted escuche la palabra, porque al escuchar la palabra usted puede ser iluminado espiritualmente por el Espíritu Santo de Dios y usted puede experimentar el milagro de una nueva creación. Una nueva creación es indispensable para pertenecer a la familia de Dios. Es indispensable. No es necesario, escúcheme, ni tampoco es una imposición. Usted puede quedarse en la condición en la que está. A usted nadie lo va a obligar. Pero si usted quiere realmente ser un hijo de Dios, es indispensable que recibas a Cristo, que experimentes esta nueva creación y te conviertas en un genuino y auténtico hijo de Dios. En segundo lugar, cuando se nace de nuevo, una nueva percepción del mundo se adquiere. Una nueva percepción del mundo que nos rodea. Eso se adquiere. La perspectiva del mundo se torna ahora espiritual. En otras palabras, tú comenzarás a discernir las cosas como son. Comenzarás a juzgar las cosas como un hombre espiritual, no como un hombre natural, común y corriente. Ahora, para ti lo más importante son las cosas del Señor. Y se cumplirá en ti lo que dice el Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán o serán añadidas, vendrán por añadidura. Para ti lo más importante ahora no son las cosas por las que el mundo se afana. El techo, el vestido, la comida, los placeres, el bienestar natural de este mundo. No, para ti lo más importante ahora será el reino de Dios y su justicia. Tienes una nueva perspectiva, tienes una nueva visión de lo que es el mundo ahora. Tú serás, como dice el apóstol Pablo, cuando escribió su carta a los Colosenses, capítulo 3, los versos 1 y 2. Tú pondrás ahora la mirada en las cosas de arriba y procurarás buscar las cosas de arriba, en donde está nuestro Señor Jesucristo, de donde le esperamos, del cielo, porque nuestra vida ahora está escondida en Jesucristo. Alabado sea su nombre para siempre. El que ha nacido de Dios, el que es un hijo de Dios, busca las cosas de arriba. Procura no lo terrenal, procura lo celestial, lo que es espiritual, las cosas que no se ven. Estas son ahora la mayor prioridad de esta persona, porque ha nacido de nuevo, es un hijo de Dios y tiene una nueva perspectiva del mundo que le rodea. Los valores espirituales se restauran, como por ejemplo el amor, la fe, la esperanza, la piedad, el temor de Dios, la santidad, el respeto. Son valores que hoy se están perdiendo y que difícilmente encontramos en un mundano. Difícilmente encontramos en la gente en el día de hoy, aunque dicen que creen en Dios, que tienen fe en Dios, pero no aman a Dios. No tienen fe en su palabra, no tienen esperanza. Su esperanza está puesta en cualquier otra cosa, menos en el Señor y en las promesas de su palabra. No tienen piedad, son impíos. Las cosas de Dios les desagradan. Son una carga pesada el ir a una iglesia, el escuchar la palabra de Dios, el escuchar hablar de Jesucristo, de su palabra, etcétera. Temor de Dios no tienen. Andan viviendo sus vidas como si Dios no existiera. Santidad mucho menos. Son personas inmorales, irrespetuosas, sin valores espirituales.
Pero cuando se nace de Dios, cuando se nace espiritualmente de nuevo, estos valores renacen, se recuperan, se recobran. Las posesiones materiales también se vuelven menos importantes. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero, dice el Señor, y perder su alma? Ahora él, lo céntrico en su vida es ganar el reino, ganar un lugar allí en el reino de los cielos, aunque materialmente no tenga nada en este mundo. Hay gente que definitivamente son como yo, andan en el carrito de don Fernando, 2 patas, ¿sí? Un ratico a pie y el otro caminando. Tenemos que pagar Transmetro, tenemos que pagar servicios públicos, arriendo, tenemos que pagar gas, luz, teléfono, en fin, todas estas cosas. No tenemos nada, hablando en términos materiales, no tenemos posesiones, no tenemos casa propia, no tenemos becas, vacas, ni fincas, ni heredades, no tenemos nada. Pero, aunque materialmente no poseamos estas cosas, las disfrutamos y tenemos el tesoro más grande que cualquier ser humano pueda tener en su corazón. La vida eterna, a Jesucristo, el Hijo de Dios, en nuestros corazones. Y si tú tienes a Cristo, pero no tienes nada de estas cosas que hemos mencionado, que son terrenales, lo tienes todo, mi amigo. Y tienes el potencial para ser un hombre plenamente feliz, una persona plenamente feliz, una persona realizada. Un hijo de Dios tiene una perspectiva distinta de la vida y del mundo. ¿Sabes por qué? Porque es un ciudadano celestial. Sabe que en esta tierra lo que se va a vivir es un ratito nomás, 70, 80, 90 años tal vez. Pero la vida realmente comienza es cuando se entra en la eternidad. El conocer a Jesucristo, el tener la vida eterna. Allí comienza la verdadera vida. Por eso fue que nuestro Señor Jesucristo declaró: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Eso se llama calidad de vida. Eso se llama vida plena, vida total. Hay gente que no vive, mi amigo. Hay gente que tiene materialmente muchas cosas, pero no viven. Existen solamente. Yo te invito para que tú comiences a vivir realmente la vida en Cristo, para que empieces a disfrutar la abundancia de la vida eterna. En tercer lugar, lo que ocurre cuando una persona nace de nuevo, hay un nuevo rol de vida. Se adquiere un nuevo rol de vida. Un nuevo rol. Es decir, una serie de cosas que antes no hacías, pero que ahora comienzas a hacerlas. Es como desechar una rutina y adquirir un nuevo catálogo de cosas, de acciones, de actividades. Eso es un nuevo rol de vida. Se renuncia a las cosas viejas. ¿Cuáles son las cosas viejas que el apóstol Pablo dice aquí en este pasaje? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son esas cosas viejas? No vaya a pensar usted como alguien escuchó una vez en una iglesia que se estaba predicando esta palabra, este mensaje, y él dijo: hay que desechar todo lo viejo. Esa señora escuchó el mensaje y cuando llegó a su casa, cogió al esposo, le empacó la ropa y se la puso en la puerta de la calle y le dijo: lárgate porque ya tú estás viejo. Y la Biblia dice que las cosas viejas hay que sacarlas, hay que echarlas. Y echó al pobre viejo de la casa. No, no es eso, mi amigo, no es eso. No se trata de esas cosas viejas. Se trata es de la vida pecaminosa que antes se vivía cuando estábamos lejos de la voluntad de Dios. Las relaciones con el mundo, esas son las cosas viejas. El pecado, la carne, el diablo, estas cosas que antes las hacíamos para deleitarnos a nosotros mismos, para agradar al diablo sin saberlo. Esta vida de impiedad, esta vida lejos de la palabra de Dios, lejos de la voluntad de Dios, a estas cosas viejas se está refiriendo el Señor. Tienes que adquirir entonces un nuevo rol de vida. Se renuncia también a las obras de la carne. Pablo habla de las obras de la carne cuando escribe en Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 5, versos 19 al 21, el apóstol Pablo dice:
que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, disensiones, celos, contiendas. Un catálogo de 17, 18 manifestaciones del pecado. Y dice el apóstol que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay gente que dice que cree en Dios, pero vive en adulterio. Hay gente que dice que cree en Dios, pero son mentirosos, son celosos, son envidiosos, son gente idólatra y dicen que creen en Dios, que aman a Dios. Pero la Biblia es muy clara cuando dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Con toda y religión se van para el infierno si no se arrepienten. Con toda y religión. Porque algunos pueden decirme, es que yo tengo mi religión, pastor, y usted no me va a obligar a meter en la suya. Yo no te estoy hablando aquí de religión, mi amigo. Discierna, por favor, entienda. Dígale al Espíritu Santo que le habla a los oídos espirituales. Yo no le estoy predicando a usted una religión, le estoy hablando de una persona que se llama Jesucristo y que puede hacer de tu vida una vida completamente nueva, una vida completamente diferente. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestras obras comienzan entonces a glorificar al Señor, porque antes no lo hacían. Antes eran una vergüenza, un oprobio. Antes eran una blasfemia, una execración a los ojos de Dios. Vidas abominables, despreciables a los ojos de Dios. Pero ahora, nuestras obras, nuestra conducta, nuestra ética, los frutos que mostramos de un verdadero arrepentimiento, comienzan a agradar y a glorificar a Dios. Y también se empieza a mostrar el fruto del Espíritu. San Pablo escribe a los Gálatas y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dice el apóstol. Contra estas cosas no hay ley que impida el que usted, cuando está en Cristo, produzca estos frutos. Es más, Dios los espera. Por eso el cristiano debe ser amoroso. Por eso el cristiano debe ser gozoso. El genuino cristiano es pacífico. En otras palabras, tiene el fruto del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque es un árbol bueno. Y el Señor Jesús enseña que un árbol bueno no puede dar frutos malos. Y viceversa, ningún árbol malo puede dar buenos frutos. Es inevitable. El árbol bueno dará frutos buenos. El malo dará frutos malos. Los que son de Dios, los que son hijos de Dios, producirán el fruto del Espíritu. Los que son del diablo, los que obran según la carne, producirán el fruto de la carne, el pecado, en todas sus manifestaciones, mi amigo. Quiero aplicar esta poderosa verdad espiritual. Adquirir entonces un nuevo rol de vida es un proceso gradual. Escúchenme. Se nace espiritualmente de nuevo de una sola vez y para siempre. Esto es un milagro que se experimenta instantáneamente si tú quieres, si tú recibes al Señor. Pero el proceso de convertirnos al Señor, el proceso de santificarnos para el Señor, es un proceso gradual. A eso se le llama conversión. Cuando Pablo dice aquí en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta expresión, las cosas viejas pasaron, ese verbo no está en pasado en el texto griego. En el texto griego no aparece pasaron, sino está conjugado en presente continuo. Eso quiere decir que literalmente el texto debe leerse así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Las cosas viejas van pasando. He aquí todas van siendo hechas nuevas. ¿Ya comprende? Es un proceso gradual. A eso se le llama conversión. Así es que no te desanimes si ya tú eres de Cristo, pero algunas de las cosas viejas todavía no has podido renunciar a ellas. En la medida en que usted se entregue al Señor, en la medida en que usted crucifique la carne, el viejo hombre, con sus pasiones y deseos, estas cosas van desapareciendo. Estas cosas se van alejando de tu vida.
y se va a producir el fruto del Espíritu. Los frutos que Dios espera de un genuino cristiano, de un auténtico hijo suyo. Así es que hay esperanza. Conviértete al Señor. Conviértete a Él. Si tú lo haces, Él se va a glorificar en ti. Pero este proceso de conversión tiene que ser precedido de un proceso de arrepentimiento. El llamado que yo le hago a usted ahora, mi amigo, que ha escuchado esta palabra, es un llamado al arrepentimiento para que experimentes, para que te conviertas en un hijo de Dios por el poder de su palabra, por el poder de su Espíritu Santo. Es un llamado al arrepentimiento. Luego tú te convertirás. Esto es todos los días. El arrepentimiento es ya, ahora, en este instante. Es el llamado y el rema del Espíritu para ti. Arrepiéntete, vuélvete al Señor, experimente el milagro del nuevo nacimiento. Y luego, una vez nacido de nuevo, conviértase. Y esto es todos los días. Yo me convertí al Señor esta mañana. Una vez más convertí mi corazón al Señor. Lo incliné a Él. Y todos los días me tengo que convertir a Él. Quiero invitar a aquellas personas, aquellos amigos que han escuchado esta palabra y hoy quieren arrepentirse, quieren volverse al Señor, quieren nacer de nuevo. Quiero decirle, solo el poder de Dios puede cambiarnos. Ni cambiando de residencia, ni de trabajo, ni de familia, o aún cambiando de nombre, ni cambiando de esposa o esposo, novia o novio, adquirimos la naturaleza de Dios. La conversión de una vida a Cristo no es a través o por medios humanos, es la obra personal de Dios. No es necesario, escúcheme, entender cómo lo hace Dios. Solo basta ver los resultados gloriosos de ese cambio para reconocer la obra del Señor. ¿Quieres arrepentirte hoy? ¿Quieres entregar tu vida a Cristo? ¿Quieres nacer de nuevo? Si esta es tu decisión, repita conmigo esta oración de fe. Es una oración personal, una oración sencilla que le va a pedir al Señor que entre en tu corazón y te haga nacer de nuevo. Repita conmigo, Señor Jesús, dígalo. Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra. Creo que tu palabra es verdad. Te pido, Señor, que perdonen mis pecados, todos mis pecados, mis faltas, mis culpas. Me laves con tu sangre y me hagas nacer de nuevo por tu poder, por el poder de tu Espíritu Santo y de tu palabra poderosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste y resucitaste para darme salvación, para darme vida eterna. Te ruego, Señor, que lo hagas ahora. Dame un nuevo rol de vida. Hazme una nueva creación. Hazme un hijo de Dios. Lo creo, Señor, ahora y te invito a entrar en mi corazón. Creo que tú eres el Hijo de Dios y que por la fe en ti tengo vida eterna ahora, desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Tiempo de hablar y tiempo de callar. El Ministerio Apostólico Rema Internacional presentó su programa Didascalia con el reverendo Fernando García Sotomayor, proclamando las buenas nuevas del Señor para tu vida. Regresaremos pronto con el Dabar del Altísimo a las naciones, el querigma del Eterno para el que tiene hambre y sed de la palabra revelada. Póngase en contacto con nosotros para edificarle en su fe. Shalom Ubraja Adonai, paz y bendición del Señor. Hasta entonces.